Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche, gloria a Jesús, donde recordamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero así como el viernes llegó, le damos gracias a Dios que el domingo viene. Gloria a Jesús, y la victoria es de Jesús, porque Él resucitó de entre los muertos, venció la muerte y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia, gloria a Jesús. Estoy contentísimo en el día de hoy porque está la pastora conmigo. Aleluya. Últimamente han visto solamente esta carita, esta calvicia, pero gloria a Jesús, está mi amada esposa, la pastora, conmigo en este día y vamos a hacer esta participación juntos. Estoy muy contento que la pastora esté con nosotros y gracias a cada uno de ustedes que se están conectando en este día. Gloria a Jesús, aleluya, con nosotros. Le damos la bienvenida a cada miembro de nuestra iglesia, Santuario Sabana, y todos ustedes que están conectándose que no son de nuestra iglesia, puede ser que no son de ni Sabana, están en otro lugar, en otros países. Gloria a Jesús, le damos la bienvenida a nuestro servicio de Viernes Santo de las 7 palabras. Y en el día de hoy también, como hemos dicho anteriormente, esperamos que tengan sus elementos preparados para al final hacer la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo juntos. Aleluya. Así es que no sé si la pastora quiere saludarlo en el día de hoy. Dios les bendiga. Nos alegramos de estar nuevamente conectados por este medio con ustedes, iglesia, y con todos los que se están conectando. La iglesia todavía sigue viva, porque ¿sabe por qué? Porque usted es la iglesia. Así es que aquí estamos unidos. La palabra es viva en nosotros. Cristo vive en nosotros y Cristo es la iglesia. Así es que si Cristo está en nosotros, la iglesia sigue viva. Así que Dios les bendiga. Amén. Pastor, no sé si vamos a poner la cántica o no. Vamos entonces, en el día de hoy queremos comenzar con una oración, y entonces luego de esta oración vamos a escuchar este cántico que teníamos puesto al principio, porque Él vive. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ir delante del Señor en oración. Padre Celestial, gracias. En esta noche, Señor, mi Dios y mi Rey, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Padre, sabemos, Jehová de la gloria, que tu victoria es nuestra victoria, Señor. Padre, gracias, Señor, por este sacrificio tan perfecto, Señor. Aleluya. Oh Padre Celestial, no podamos nosotros con nuestra mente finita, Señor, con nuestra mente humana, verdaderamente entender, aleluya, el dolor que tú pasaste, lo que sacrificaste por cada uno de nosotros, Padre. Tú llevaste, tu palabra nos dice, aleluya, los pecados del mundo, los pecados de la humanidad sobre tus hombros, Padre Celestial, aleluya. Pero gracias, Señor, porque tú fuiste voluntariamente, Señor. Nadie, aleluya, Padre Celestial, te obligó, nadie te forzó, Señor, aleluya, sino que tú fuiste voluntariamente, fuiste a esa cruz como el cordero inmolado y cordero sin mancha, Padre, el cordero perfecto, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Oh, mi Dios, gracias porque diste tu unigénito Hijo, Jesucristo, para que viniera sobre esta tierra, Señor, que se hizo hombre, Señor, dejó su realeza, se hizo hombre sobre esta tierra, Señor, y a través de este sacrificio nosotros tenemos la promesa, Señor, de la vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permite pasar juntos, Señor, a través de estos medios sociales, Señor, amado Jesús, Padre, a conectarnos con el pueblo tuyo, Señor, Padre, aleluya, a pesar del virus, a pesar de la pandemia, Señor, a pesar de lo que está sucediendo, Padre, tu iglesia sigue viva, tu iglesia sigue en victoria y tu palabra se sigue predicando, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, aleluya. Vamos a escuchar este cántico, ¿verdad? Y en su casa, si usted quiere cantar, ¿verdad? Lo puede hacer. Gloria a Jesús. Pero vamos a escuchar este cántico, porque Él vive. Gracias, Señor. Oh, Gracias, Señor. Oh,
Gracias, Señor Jesús, aleluya. Porque Él vive, no temo al mañana, aleluya. Porque Él vive, ya la victoria es nuestra, gloria a Jesús. Porque Él vive, Señor, y Él conquistó la muerte, nosotros también conquistaremos la muerte, aleluya. La victoria de nuestro Señor Jesucristo es nuestra victoria, aleluya. Quizás por aquellos que se han conectado luego que comenzamos, le damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes, los hermanos de la Iglesia Santuario Sabana y todos los demás que están conectados a través ¿verdad?, de Estados Unidos, fuera de Sabana, tal vez de otros países. Le damos la bienvenida a esta noche a nuestro servicio de Viernes Santo, de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él dijo sobre la cruz del Calvario, aleluya. Luego al final, como hemos dicho ya, vamos a tener la Santa Cena, así que prepárese allá en su hogar su juguito y su pan o su galletita, gloria a Jesús, aleluya. Así que queremos en el día de hoy hablarle a ustedes sobre las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros sabemos, gloria a Jesús, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. La cruz, gloria a Jesús, aleluya, para el cristiano simboliza, ¿verdad?, es el símbolo escogido de la fe cristiana. Pero gracias a Dios, gloria a Jesús, que hoy vemos una cruz vacía y gloria a Jesús, también vemos una tumba vacía. La pregunta para ustedes en el día de hoy, ¿qué significa la cruz para ti? Sí, significa simplemente más que un pedazo de madera tallada o bellamente esculpida, o una cruz de oro elegantemente colgando de su cuello. ¿Sabe, hermano? La cruz es la palabra final, aleluya. La cruz de Cristo es la palabra final de Dios en cuanto al carácter y consecuencia del pecado de la humanidad y del maravilloso sacrificio del amor divino de Dios hacia nosotros. Jesús, Él fue a la cruz por nosotros. Él fue voluntariamente, no fue obligado, aleluya. Pero a través de ese sacrificio, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, nosotros tenemos una relación, podemos tener una relación personal con Dios y podamos conocer su poder en cada área de nuestra vida. Gloria a Jesús. Y no hay lugar más santo, hermano, que nosotros podemos acercarnos, que es a la cruz de Jesucristo. La cruz es el lugar donde el amor del cielo y la justicia del cielo se encuentran. Y mientras Jesús se colgaba sobre ese madero, más de 2000 años atrás, Él dijo 7 frases importantes, atesorados por cada cristiano que lo conocemos hoy como las 7 palabras de Jesucristo dicho en la cruz del Calvario. Y saben, hermanos, esas 7 palabras cubren las necesidades básicas de la humanidad. Y hoy queremos que ustedes junto con nosotros meditemos sobre estas palabras dicho por Jesús en la cruz del Calvario como un testamento de nuestro Señor a un mundo que aún todavía, a un mundo destrozado por el pecado, a un mundo donde existen la necesidad de sanidad del cuerpo,
la mente y sanidad del espíritu. La palabra dicho por Jesús en la cruz revelan la respuesta de Dios a nuestras necesidades básicas. Y sabemos que son frases, ¿verdad? Cuando decimos 7 palabras, son más que 7 palabras, son más bien 7 frases. Pero en el día de hoy nosotros queremos, aleluya, a través de este estudio, a través de esta predicación, gloria a Jesús, aleluya, a través de este encuentro con ustedes, nosotros queremos darle una palabra singular a cada una de las 7 frases dicho por Jesús. Y en la primera palabra dicho por Jesús en la cruz del Calvario encontramos el perdón, la palabra perdón. Y eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, dijo Jesús. ¿Te has puesto a pensar a quién Jesús se estaba dirigiendo cuando él dijo estas palabras? Porque había muchas personas, hermanos, alrededor de la cruz en ese día. Más cerca a él estarían los que lo ejecutaron, los soldados romanos, ¿verdad? Endurecidos por la disciplina y la crueldad. Ellos tenían la tarea atroz, cruel, de clavar a un ser humano sobre un madero, sobre una cruz. Pero ¿saben algo, hermano? Posiblemente estos soldados romanos eran los menos responsables o los menos culpables de todas las personas allí responsables de la muerte de un hombre inocente. Y muchas veces cuando vemos las películas sobre, ¿verdad?, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces cuando vemos a estos soldados romanos clavando esos clavos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos enojamos, nos da coraje ver cómo unos hombres pueden ser tan crueles. Pero ¿saben algo, hermanos y hermanas que me escuchan en el día de hoy? Posiblemente estos hombres, soldados romanos, eran uno de los menos culpables, porque ellos estaban siguiendo los órdenes dados a ellos a través del gobernador romano en ese momento. Y rehusar ellos cooperar en la ejecución, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, significaba la muerte inmediata para ellos. Mientras Jesús oraba y decía sus palabras: Padre, perdónalos, sus ojos en ese momento desde la cruz habrán visto otro grupo de personas. Eran los maestros de la ley que los odiaban a Jesús, que odiaban a Jesús. Eran los sacerdotes que lo compraron con plata. El traidor Judas también estaba en ese lugar, el que vendió a Jesús. La multitud que días anteriores habían estado alabando y decía: el rey, bienvenido, le daban gloria al rey que entraba a Jerusalén. Ese mismo grupo de personas que ahora decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo, estaban también allí en esa audiencia, gloria a Jesús. Y a la distancia podemos ver a Pilato en su palacio, lavando sus manos, tratando de salvar su conciencia, echando la culpa a otros por lo que estaba pasando. Pero yo creo que Jesús, hermanos que me escuchen el día de hoy, yo creo que Jesús estaba abarcando aún más un grupo más amplio de personas que hemos mencionado. Había con él también un grupo de discípulos que habían sido los constantes compañeros de nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. ¿Acaso los discípulos de Jesús, acaso ellos hicieron algo para detener este acto tan bárbaro? Ellos estaban allí también.
a una distancia discreta. Pero mientras Jesús aguantaba la tortura sobre la cruz del Calvario, los discípulos no lograron hacer ni siquiera una protesta simbólica en contra de la terrible atrocidad que se estaba ocurriendo o cometiendo. ¿Qué nos dice esto? Que todo el que estaba allí en ese día estaba activamente o pasivamente ayudando a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Todos eran culpables. Todos eran culpables, porque el mensaje de la Escritura es que Él fue el pecado del mundo que crucificó a Jesús. Entonces, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Pues déjame decirte quién crucificó a Jesús. Yo crucifiqué a Jesús. Tú que me estás viendo en esta noche, tú también crucificaste a Jesús. Aleluya. Tú y yo lo crucificamos en ese día tan horrible. La humanidad en la cual tú y yo estamos viviendo en el día de hoy se han vuelto tan ciegos a la maldad, tan corruptos por el pecado, que reaccionan siempre violentamente a la pureza y a la santidad de Dios mostrado por nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera palabra que Jesús dice en la cruz es: perdónalos. Hermanos, yo quiero decirte en el día de hoy, amigo que me escucha, posiblemente tú no has tomado una decisión para Jesucristo todavía en tu vida. Yo quiero decirte en el día de hoy que hay perdón en la cruz. En la cruz hay perdón por tus pecados, por todos tus iniquidades. Aleluya. Hay perdón en la cruz. Hay perdón para los discípulos que abandonaron a Jesús y huyeron en la noche. Hay perdón por los malvados que lo clavaron en la cruz. Hay perdón por los soldados, aleluya, que lo llevaron y lo clavaron sobre el madero. Hay perdón por los corazones amargos de los sacerdotes y los escribas y los enemigos religiosos de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gracias a Dios que también hay perdón por ti y por mí en el día de hoy. Pero es un perdón que tú y yo tenemos que individualmente decidir, tomar, aleluya, y aceptar. Años más tarde vemos que el apóstol Juan vuelve a expresar esta verdad cuando él escribe en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Saben, hermanos, el perdón siempre ha sido el sello distintivo del cristiano. Y lo vemos en el primer mártir cristiano, Esteban, que él demostró cuando demostró este espíritu, cuando él estaba siendo apedreado a muerte, y él oró: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Hermanos, los que no son cristianos, los que no conocen a Dios, los que no tienen a Jesús en sus corazones, tienen un espíritu no perdonador. Pero nosotros los cristianos sabemos mejor. Nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, nosotros que, aleluya, Cristo reina en nuestros corazones, conocemos mejor, somos hijos de Dios y tenemos que perdonar como Jesús perdonó. No podemos tener, aleluya, oh gloria a Jesús, no podemos tener riña con las personas, aleluya. No podemos, gloria a Jesús, aleluya, estar en contra a las personas. Tenemos que amar, aleluya, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, también tenemos que amar, la palabra nos dice, a nuestros enemigos. ¿Y cuándo fue esta oración de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo fue contestada?
Pues yo voy a decirle, hermano, que fue contestada 7 semanas después, en el día de Pentecostés, cuando más de 3,000 personas, quien Pedro mismo describió como los asesinos de Cristo, estas mismas personas fueron salvas y aceptaron a Cristo como su Salvador. Y en los días que seguían, miles más, incluyendo un gran número de sacerdotes religiosos. Fue contestada, gloria a Jesús, aleluya, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben algo, hermano, hoy todavía, aún en los siglos después, porque en los tiempos que tú y yo también estamos viviendo, porque también, aleluya, esas palabras siguen vigentes para nosotros en el día de hoy, porque también nosotros somos fruto de esta oración. Padre, perdónalos. Amén, aleluya. Qué hermoso contar con estas 7 frases que Jesucristo dio y dijo en la cruz. No lo dio porque no nos pertenece, son cosas que nosotros debemos de no solamente saberlas, sino ser partícipe de ellas y actuar y ponerlas en acción. Todos vamos a pasar en un momento por cada una de estas frases. Nosotros tenemos que hacerla vigente porque es la luz que necesitamos, así como necesitamos la luz ahora en esta mesa. Así es la luz que nosotros necesitamos, que es la palabra, esa luz está en esa cruz. Ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Y la segunda palabra que encontramos en esta segunda frase es salvación. Esta palabra que es salvación está en la frase en Lucas capítulo 23, versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no solamente ve el mundo completo, Dios también ve al mundo individualmente, te ve a ti, ve tu necesidad, ve lo que tú necesitas de Él. Aquel día hubieron 2 seres humanos, 2 hombres que eran ladrones, que habían sido crucificados uno al lado del otro de Jesucristo. Esta historia no solamente es un registro para darle un poco de color a esta escena, ¿verdad? Tan oscura y tan dramática, o solamente era para resumir la historia, no, sino que es una evidencia que lo que estaba sucediendo era parte del plan de Dios para salvación. Estas 2 personas, estos 2 ladrones, nos van a dar una identificación a nosotros de qué es lo que nosotros debemos hacer. Ahí estaba la puerta abierta para ellos, para ir al reino de Dios. Uno de ellos 2 decidió entrar por esa puerta. Y esa misma invitación la tenemos todos los días nosotros. Esa puerta siempre está abierta para nosotros entrar. Así es que fue concebido ante la fundación del mundo y revelado a través de los mensajeros de Dios siglos antes lo que estaba sucediendo en este momento, ¿verdad? Esta historia, lo que estaba pasando, es una evidencia de lo que ya habían hablado otros mensajeros de Dios. Lo que estaba sucediendo en ese momento era un plan de salvación, no solamente para esas 2 personas que estaban ahí. Una de ellas decidió hacerlo y otra no. También estaba disponible para todos los que estaban viviendo en esa temporada y sigue disponible para nosotros en este tiempo. Una de estas profecías la encontramos en Isaías 53, versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía se cumplió literalmente cuando Jesús fue crucificado entre los 2 ladrones. Pronto uno de los 2 ladrones
se dio cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaba siendo testigo de algo glorioso. Él estaba viendo que algo estaba pasando en ese momento fuera de lo común del mundo. En vez de maldiciones, él estaba escuchando que Jesús estaba diciendo otras palabras. En vez de maldecir Jesús, lo que él estaba diciendo mientras los soldados lo estaban clavando era palabra de amor, de perdón, de misericordia. Mientras estos soldados lo clavaban en el madero, fue una oración de perdón que Jesús hizo por los que lo estaban torturando. Aparentemente, este ladrón conocía sobre la vida de Jesús. Algún rumor había escuchado, algo él había escuchado sobre Jesús. Algo le llegó a sus oídos. Porque cuando el otro ladrón estaba hablando abusos contra Jesús, él le dijo que ellos sí habían hecho algo malo, pero que Jesús estaba recibiendo algo que no se merecía. Él reconoció eso. Pero Jesús no había hecho nada malo, eso nosotros lo sabemos. Era inocente. Amén. Algunas personas en ese momento estaban reconociendo eso, y este ladrón era una de esas personas. Uno de esos dos reconoció que Jesús era inocente. Aunque este ladrón era un hombre malvado, él hizo algo tan importante en ese momento: temió a Dios. Y eso era el principio de su arrepentimiento. Ahí se encuentra cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Arrepentimiento, reconocer quién es Él en nosotros. Ningún hombre está más allá de la esperanza y de la redención cuando en su alma hay un lugar de temor de Dios y arrepentimiento. Mientras hablaba este ladrón, algo se activó y fue su fe. Hubo una fe en su alma que fue activada. A través de esas palabras que él pudo decir, él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenemos que decirle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue inmediata. ¿Sabes qué? Esto a mí me dice que Dios siempre nos está escuchando. ¿Qué está saliendo por nuestra boca? Tiene que salir la palabra de Dios por nuestra boca y decirle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Hay que mantenernos firmes, fieles, perseverantes hasta su venida. La respuesta a este hombre fue inmediata, y Dios siempre nos va a responder de diferentes maneras, pero siempre Dios nos va a responder. Dios siempre nos responde aún en medio del silencio. Él nos está diciendo algo. Así es que la respuesta fue: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa respuesta, qué amor. Este hombre no tuvo que hacer tantas cosas que nosotros esperamos hacer ahora mismo. Tantos planes que tenemos, y no significa que no los deba de hacer, hermano y hermana. Significa que ahí no está lo que Dios espera de nosotros. Está en que creamos en Él, y que confiemos en Él, y en que confesemos nuestros pecados. Estas palabras de Jesús de la cruz nos enseñan unas verdaderas, maravillosas cosas. Nos ilustra un camino de salvación. Nos ilustra su amor eterno. El diablo ha cegado una y otra vez a la humanidad, al hombre y a las mujeres, a pensar que venir a Cristo es difícil, es aburrido, que es difícil ser salvo, que es difícil mantener una vida cristiana. No es que sea fácil, pero tomado de la mano del Señor, nosotros vamos a llegar a la meta, que es Él.
Así es que el enemigo se ha encargado de hacerle creer a la humanidad que el ser cristianos y entregarle la vida a Jesucristo es difícil, pero esto claramente no es verdad. Este ladrón fue salvo, escuchen bien, cuando simplemente le pidió a Jesús que lo salvara. Él no tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos hoy. Él ya estaba crucificado en esa cruz. Ya estaba a la puerta de la muerte, de una vida eterna en muerte, de una vida en muerte o de una muerte en vida. Y él decidió la muerte de una vida eterna. Así es que en las palabras de su pedido, de lo que este ladrón dijo, implica que él sintió la presencia de Dios y confesó, ¿verdad?, su necesidad de Dios en él. Tenemos que confesar la necesidad de Dios en nuestras vidas. Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede sanar, Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos puede sustentar, ¿verdad? Él creyó que Jesús podía y que lo salvaría. Nosotros tenemos que creer que Dios nos va a sacar de donde nos encontramos, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Y Él se comprometió con el Señor cuando confesó, ¿verdad?, su pecado y se arrepintió, se comprometió y Jesús lo salvó. Así es que en Romanos 10, versículo 13 nos dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estas palabras de la cruz nos recuerdan de varias lecciones, que aún el peor pecador puede ser salvo. No importa las cosas que nosotros hemos cometido, si corremos siempre a Dios, Él estará ahí esperándonos con sus brazos abiertos para curar nuestras heridas, para secar nuestras lágrimas, pero sobre todo para sanarnos y darnos la salvación. Nadie es tan malo en este mundo que no puede ser salvo. Él murió por los buenos y por los malos. Todavía llueve en este mundo para los buenos y los malos. Así es que la salvación, sus misericordias están disponibles todos los días para todos. Hay de aquellos de los que los quieran recibir. Así es que la salvación no depende de ceremonias religiosas, de las grandes o tantas obras o una lista larga que podamos tener, ¿verdad?, de obras o cualquier otras cosas que nosotros pensemos para lograr la salvación o contribuir a la salvación. No, para el ladrón no hubo tiempo para esto. Dios nada más necesita ver nuestro corazón. Amén. Necesita que nuestro corazón esté limpio y dispuesto a recibirlo. Un punto final sobre esta segunda palabra es algo solemne. Habían dos ladrones crucificados con Jesús. Uno se arrepintió y el otro no. La hora de la decisión le llegó para los dos. La hora de la decisión para nosotros está todos los días. ¿Qué nosotros vamos a decidir? ¿Arrepentirnos o no? Cuando tuvieron que escoger entre la rebelión y el arrepentimiento, es algo irrevocable. Lo que decidieron en ese momento fue lo que recibieron. Uno recibió vida eterna en vida y otro recibió vida eterna en muerte. Así es que esta es ahora o nunca. Ayer era la decisión. Habían dos fuerzas alando. Una era la fuerza del mal y la otra era la fuerza del bien, que es el Espíritu Santo. Nosotros podemos pensar que tenemos todo el tiempo en nuestras manos, que tenemos una larga vida en esta tierra, en este mundo, pero nadie tiene segura la vida. Así es que, porque muchas veces podemos pensar, ok, todavía tengo tiempo para arreglar esta situación.
el tiempo cura las heridas, pero muchas veces decimos esos refranes, muchos nosotros, pero la realidad, hermanos, es que nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último día en esta tierra. Y todas nuestras cuentas deben estar en orden delante de la presencia de Dios. El próximo momento en nuestra vida no es prometido para nadie. Dios sabe el final de nuestra historia en esta tierra, pero nuestra historia sigue en los cielos. De eso nos tenemos que encargar en este tiempo, de seguir sembrando para el reino de Dios. No sabemos el momento que será el final irreversible para nosotros. Gracias a Dios que hay salvación en la cruz todos los días disponible para nosotros, y no es difícil llegar a ella, solamente es abrirle nuestro corazón al Padre. Amén, hermanos. Así que tenemos la primera palabra dicho por Jesús, el perdón. La segunda, salvación. Y ahora vamos a otra palabra muy importante, la tercera palabra dicho por Jesucristo en la cruz del Calvario, que es amor. Y eso lo vamos a encontrar en Juan 19, versículos 26 y 27. Encontramos la tercera frase dicha por Jesús en la cruz. Cuando Él le dijo a María, su madre, Él le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo Juan, Él le dice, he ahí tu madre. Hermanos, esta tercera palabra va en conjunto, gloria a Jesús, aleluya, con lo que acabamos, lo que la pastora acaba de hablar, que es la salvación. A través del amor de Cristo, nosotros recibimos nuestra salvación. Y el discípulo que Jesús le está diciendo, he ahí tu madre, es al discípulo Juan. Y su evangelio contiene, gloria a Jesús, varias de las proclamaciones más importantes que Jesús hizo sobre el amor. Y una de ellas, que es uno de mis versículos favoritos también, gloria a Jesús, aleluya, lo encontramos en Juan 15, 13, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, no sé si usted podamos entender con nuestras mentes finitas que tenemos, pero te puedes imaginar los pensamientos de tortura que estaba sufriendo María, la madre de Jesús, en esos momentos que Él está siendo crucificado, aleluya, en esos momentos que ella veía a su hijo colgado sobre una cruz. Imagínese usted su hijo colgado, aleluya, clavado en una cruz. Y lo más seguro, ella pasó la vida de Jesús por su mente y recuerda las palabras dichas en profecía cuando Jesús era un niño y cuando Jesús fue presentado en el templo. Y esas palabras las encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, donde dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, refiriéndose a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo quiero decirte, hermanos, María estaba viviendo en esos momentos esa profecía. La espada estaba siendo cruelmente clavada en María. Jesús sufría al ver a su madre entre aquellos que estaban parados a la pie de la cruz. Aleluya. Él sufrió no solamente él estaba sufriendo dolores físicos, aleluya, pero también estaba sufriendo unos dolores emocionales al ver a su madre sufriendo. Pero quiero que veamos algo en esta frase de Jesús, en estas palabras de Jesús, porque si nos damos cuenta, Jesús no se refiere a María como su madre, sino dijo, mujer, he ahí tu hijo. No le dijo, madre, he ahí tu hijo. No, le dijo, mujer, he ahí tu hijo.
¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo mujer? Hubiera sido más bonito, más tierno tal vez, o más amoroso que Jesús le hubiera llamado madre en ese momento a María, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Y la razón es que María ya no puede pensar en Jesús como su hijo. Mientras más ella piensa en Jesús como su hijo, más sufriría ella mientras él sufre. Ahora María tiene que ver a Jesús como tú y yo tenemos que verlo. Ya María no podía ver a Jesús como su hijo. María tenía que ver a Jesús como su Señor. Por eso Jesús le dijo mujer y no madre, porque María tenía que ver a Jesús como su Señor, como tú y yo tenemos que verlo hoy en día. Y aún así ella sufriría, pero este sufrimiento sería de una naturaleza diferente. Ella entonces iba a saber que no importa cuán terrible era la agonía de Jesús, a la misma vez era glorioso porque Jesús estaba cumpliendo el propósito de su Padre Celestial. Entonces ella comienza, aleluya, comienza a entender, entonces ella puede comenzar a conectarse en el significado redentor de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento emocional de María tiene que ser reemplazado por algo más alto, algo más grande, hermanos, que es nuestra adoración. Porque cuando tú comienzas a adorar a Dios y en la adoración tú vas a obtener la victoria. Aleluya. Cuando tú estás decaído, cuando tú, aleluya, piensas que ya no puedes más, cuando tú comienzas a adorar a Dios, aleluya, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se hace real en nuestras vidas. Esta fue la manera en que Jesús ministró el amor a los quebrantados, aleluya. En la cruz todas las barreras fueron rotas, aleluya. María, hermanos, representa las mujeres del mundo que muchas veces son tratadas como inferior. También María representa a las personas de mayor edad. Pero a la pies de la cruz no hay barrera de edad ni sexo, porque todos, aleluya, que vienen a Jesús son parte de su reino. Entonces, en esta tercera palabra de la cruz, también revela la relación de Jesús con su discípulo Juan, al cual a Jesús amaba mucho, el cual había estado más cerca a Jesús. Y no tomó una explicación larga para que Juan entendiera lo que Jesús le estaba diciendo. Es más, desde ese momento, aleluya, Juan lleva a María a su casa. Entonces, hermanos, esta palabra, amor, te dice a ti en el día de hoy que hay amor por ti en la cruz. Y es un amor que una vez tú lo recibes, tú tienes que compartirlo con los demás. Amén. Así es que vamos a la cuarta palabra que encontramos en esta cuarta frase que Jesús dijo en la cruz, y es expiación. Y esta palabra la encontramos en esta frase en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente, hermano, usted y nosotros en algún momento hemos vivido esto y hemos dicho esto por nuestra boca, o en nuestro corazón y en nuestra alma, o nuestra mente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un profundo sentimiento en este grito que Jesucristo hizo desde el profundo de su corazón. Él era un ser humano como usted y yo,
Él estaba viviendo algo que usted y yo vivimos en este mundo. Probablemente está viviendo una situación de esta magnitud, que usted siente que Dios lo ha abandonado. Pero yo le diré que eso también tiene un propósito. Jesús lo vivió y tenía un propósito grande. Aquí hay una revelación hermosa en cada una de estas palabras que Jesús dijo en la cruz, en cada una de estas frases. Así es que estamos en la cuarta palabra. Y nosotros vemos esta frase como expiación. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente en algún momento usted ha dado este grito desde el profundo de su corazón, porque está siendo arropado por la oscuridad de su problema, está siendo arropado por un terrible acontecimiento en su vida, y eso mismo estaba pasando en Jesús. La oscuridad duró 3 horas en este evento, y era una señal extrema de la oscuridad que ahora envolvió el alma de Jesús. También Jesús nos demuestra ahí su humanidad, aún siendo el Rey de Reyes. Él sintió olas tras olas de maldad en su vida, que barrió, ¿verdad?, su conciencia. Todo el pecado del mundo estaba sobre él. Era algo horrible. Y usted y yo no nos podemos imaginar eso. Llevar el pecado completo del mundo una sola persona. Si cada uno de nosotros diariamente, sin darnos cuenta, muchas veces dándonos cuenta, cometemos tanto pecado, cometemos tantas cosas. Pero Jesús lo llevó todo en ese momento, en la cruz. Así es que fue algo horrible. La caída de la humanidad estaba sobre él en ese momento. Fue la caída de la humanidad, fue quien lo puso ahí en la cruz. Él llevó nuestros pecados. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos habla: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermosa es ese amor incondicional de nuestro Padre. Solo la noche anterior Jesús le había dicho a sus discípulos algo, que su hora de su prueba, todos ellos lo iban a abandonar. Y muchas veces usted y yo podemos sentirnos que en la prueba muchos se alejan, muchos se van, muchos no están ahí, pero sabe una cosa, Cristo, amén, el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, siempre estará ahí, aunque muchas veces usted no lo sienta. Y dice en Juan 16, versículo 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Usted diga ahí en su hogar, usted no está solo porque el Padre está con usted. Pero ahora, llegando al final, al clímax de su pasión, de este sacrificio de Jesús, en el momento de hacer la expiación por nuestros pecados, era necesario que aún el Padre se hiciera a un lado para que Jesucristo cumpliera completamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y a veces Dios nos deja que nos sintamos solos. Él siempre va a estar ahí, pero nos deja que nos sintamos solos para que en medio de ese lapso que no sentimos su presencia, nosotros estamos siendo probados si realmente hemos confiado y vamos a caminar en medio de esa tempestad, aunque no veamos nada, aunque el mundo se venga en contra de uno va a seguir confiando que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él sabe el camino que ha preparado para nosotros.
Probablemente usted se sienta y el mundo en este momento está viviendo un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, un tiempo de estrés, un tiempo de incertidumbre, un tiempo que muchos podrán decir: Dios nos ha abandonado. Pero Dios tiene un propósito. Cada uno de nosotros está siendo probado. Que Jesucristo fue probado. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él siguió cumpliendo el propósito de Él. Jesucristo cumplió el propósito encomendado por su Padre. Así como el macho cabrio, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía que ser enviado al desierto, así también Jesús tenía que llevar y soportar el pecado del mundo. Literalmente, Él estuvo solo. Y literalmente Él llevó todos nuestros pecados de la humanidad en sus hombros. Fue abandonado por Dios. El que había sido hecho pecado por nosotros estaba sintiendo el castigo del pecador, siendo separado de Dios. Su humillación estaba completa. Nunca antes Jesús había estado solo. Nunca se había sentido abandonado por su Padre, por Dios, ¿verdad? Pero aún en este abandono, en este momento, había un propósito. Jesús nunca dejó de ser el Hijo amado de su Padre. Aún en su prueba, Dios no lo deja de amar. Aún en medio de nuestras pruebas, Dios no nos deja de amar. Seguimos siendo sus hijos amados, aún en medio de nuestras tribulaciones. Aleluya. Jesucristo, Él estaba siendo nada más obediente a su Padre, aún en medio del dolor, llevando a cabo la voluntad de su Padre y el propósito de su Padre. Ese era su propósito, en ser nuestra expiación del pecado. Así es que en medio de su prueba, en medio de lo que usted esté pasando ahora mismo, solamente siga caminando para cumplir la voluntad de Dios. Gracias a Dios que hay una expiación por el pecado en la cruz, por nuestro Señor Jesús. Nunca perdamos la vista de eso. Él nos ha dado todos los ejemplos que necesitamos para seguir perseverando en este camino. Gloria a Jesús y gracias, Dios, por Jesucristo, que llevó todos nuestros pecados. Y ahora llegamos a la quinta palabra, dicho por Jesús, y la hemos titulado, esta quinta palabra, sufrimiento. Y la encontramos en Juan 19:28, cuando Jesús dice, desde la cruz, tengo sed. Dos palabras simples, pero en estas dos palabras vamos a entender y ver el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa cruz. Hermano, porque las horas de tortura sobre la cruz tuvieron un tremendo impacto. Se pueden imaginar el dolor de tener unos clavos puestos a través de tus pies, a través de tus manos, una corona de espina. Aleluya. Jesús estaba siendo torturado, hermanos. Para esos tiempos, ser ejecutado por crucifixión no era una muerte inmediata. No era como si te pusieran un escuadrón de soldados con un rifle y te disparan y muere al instante. No, la muerte sobre una cruz para esos tiempos era una muerte agonizante, era una muerte prolongada. Y para terminarlo, esa muerte, aleluya, lenta y prolongada se llevaba a cabo
esclavo debajo del sol. Aleluya. Y de esa manera, en esa situación se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Podemos, sus manos, aleluya, y sus pies rápidamente se inflaron, resultando en una fiebre de sed, y su cuerpo pronto estaría deshidratado. Y en el Salmo 22, versículo 14 y 15, Salmo 22, versículo 14 y 15, encontramos una profecía sobre esto, y que dice de la siguiente manera: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Yo quiero decirte, hermanos, que sí, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue real. Y aunque Jesús era divino, era también en ese momento hombre, y él sentía el dolor, él sentía el desprecio, él sentía el rechazo, él sentía esos clavos, aleluya, a través de sus pies, a través de sus manos, él sentía esa corona de espinas sobre su cabeza, gloria a Jesús, aleluya, y él sintió todas esas emociones y todos esos dolores que también tú y yo sentimos en el día de hoy cuando somos heridos. Anteriormente, Jesús había rechazado un vino diseñado para aliviar un poco de la intensidad de los sufrimientos venideros. Pero ahora es su misión. Era parte de su misión. Su misión está casi completada, y su grito de sed podría ser llenada por una esponja con vinagre. Es más, es necesario que los labios de Jesús sean mojados, porque todavía le faltan dos palabras importantes que él tiene que decir sobre la cruz, y tenemos que escucharla claramente. La segunda razón era que había una escritura que todavía tenía que cumplirse. Se encuentra en el Salmo 69, versículo 21, donde dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús sabía que para él poder hacer la voluntad de su Padre, para él poder cumplir el plan y el propósito de su Padre Celestial, aleluya, él tenía que cumplir todo lo que había sido profetizado siglos antes, a través de las edades, lo que había sido profetizado del Mesías. Así que en esta quinta palabra, hermanos, nos recuerda que hay sufrimiento en la cruz. Así es que vamos a la palabra número 6. Esta palabra es victoria. Aleluya. Y esta palabra la encontramos en la frase que está en Juan 19, versículo 30, que es consumado es. Esta palabra de la cruz consiste en Jesús decirnos: está completado. Amén. Se terminó. Yes. Es un grito alto. Yes. Que sonó sobre esa escena espantosa. La victoria había llegado. Aleluya. Para la humanidad. Aleluya. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué se acabó? ¿Qué se terminó? ¿Acaso se refería a Jesús que se había acabado su sufrimiento en ese momento, o el trabajo que él vino a hacer a la tierra? Era no solamente eso, pero era más que eso. Era el final para toda una era. Así es que en el Antiguo Testamento contiene una lista larga de profecías de la humanidad, cuando Dios le dijo a la serpiente en el huerto del Edén. Y vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Era una gran conquista que se estaba llevando a cabo en ese final. Era una gran conquista para la humanidad, para usted y para mí en este tiempo. Con el grito de Jesús, consumado es, Jesús estaba proclamando su victoria, estaba proclamando la victoria sobre Satanás. Usted ahora mismo ahí en su casa diga, consumado es, aleluya, consumado es, porque ya Cristo concibió y logró la victoria de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades. Aleluya, de nuestros quebrantos. Ahí Dios, Jesucristo conquistó todo de nosotros. Aleluya. Así es que diga, consumado es, porque es nuestra victoria. Ya tenemos la victoria en nuestras manos. En la lucha gigantesca que Jesucristo tuvo entre el bien y el mal, el Hijo del Hombre había sufrido gravemente, pero terminó la obra redentora que su Padre le había encomendado. Y esto tiene que ser nuestra vida también. Estas 7 palabras son una luz a nuestra vida. Estas 7 palabras son un mapa a nuestras vidas. Son un GPS a nuestras vidas, porque cuando nuestra vida llegue a su final y nosotros estemos enfrentando la muerte, no tengamos miedo, porque ahí no se acaba nada, nada más se acaba el propósito en la tierra, porque viene algo más grande todavía de lo que nosotros vivimos en lo terrenal y podamos decir, consumado es. Aleluya. Amén. Que hemos obtenido la victoria terrenal tomado de la mano de Dios. Así es que Jesús nos dijo, no dijo que él estaba vencido, que él estaba terminado, sino que él dijo, he terminado. Se ha terminado. Fue un grito de victoria. Amén. Sobre el pecado, la muerte y el infierno. Por eso podemos obtener la vida eterna a través de esa cruz. La cruz es nuestra identidad, la cruz es nuestra evidencia y la cruz es nuestra victoria. Se terminó los rituales religiosos de los judíos. Los sacrificios y las ceremonias del Antiguo Testamento ya no eran necesarias. La obra de la redención de la humanidad se había culminado, se había completado a través de ese sacrificio de Jesús. Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, y por ese sacrificio singular, por el pecado, una vez por todas fue eliminado de nosotros. Él había hecho lo que le había requerido el Padre, la reconciliación del mundo con Dios. Aleluya. Aleluya. Consumado es. Así es que ya no hay más, porque el hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer que ya Jesucristo lo hizo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ya nada, ya Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que seguir perseverando, predicando la palabra de Dios, buscándolo de día y de noche, orando sin cesar, teniendo una comunión como nunca antes la hemos tenido. Solo tenemos que entrar ante su presencia. El resultado ya está completado. Jesús pagó nuestra deuda. Ya no, usted no tiene una factura. Su factura dice cancelado. Aleluya. Aleluya. No hay ninguna deuda que usted deba de pagar, ni yo, ni nosotros. Ya nuestra deuda está pagada. No va a venir ningún Dios a su casa a decir que tiene que pagar por algo para ir a los cielos. Ya Jesucristo lo pagó por usted. Amén. En esa cruz del Calvario. Eso era lo que Jesús estaba proclamando en la cruz. La cuenta de la humanidad con Dios ha sido cancelada, ha sido liquidada, la deuda ha sido pagada y ha sido eliminada. No hay nada que nosotros podamos hacer, ya Jesús lo hizo todo. Esa era la esencia
del Evangelio. Amén. La esencia está en la cruz. La esencia está en ese sacrificio, aleluya. El Evangelio completo está en Jesucristo. El Redentor ha ganado el precio por nuestras redenciones, por nuestros pecados, ¿verdad? Él ya nos dio la salvación, ha sido obtenida para todos aquellos que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la obra redentora, aleluya, del Calvario. Hay victoria sobre el pecado en la cruz. Aleluya, gloria a Gracias, Dios, Señor. que nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Aleluya, Y como Él gracias, venció, Señor. también nosotros hemos Sí, vencido. Señor. Así es que con un poquito más y ya llegamos a la séptima palabra, la última palabra dicho por Jesús en la cruz del Calvario. Gracias. Así es que no se me vaya, un poco más de paciencia, que ya mismo vamos a culminar para entonces entrar a la Santa Cena del Señor. Pero en la séptima palabra encontramos la palabra seguridad. Y eso lo vamos a conseguir en Lucas 23, capítulo 23, versículo 46, donde nos dice, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera palabra que discutimos en el día de hoy decía, Padre, perdónalos. La primera palabra de Jesús en la cruz comienza con Jesús dirigiéndose a su Padre. Y ahora la última también, Jesús se está dirigiendo a su Padre. Dios el Padre había aceptado la expiación de nuestro Señor Jesucristo y pronto sería demostrado, aleluya, el domingo cuando Él resucitaría de entre los muertos, aleluya. Jesús vino de su Padre y ahora Jesús tiene que regresar a su Padre Celestial. Pero primero, antes de poder hacer eso, Él tenía que morir físicamente. Por eso, un día como hoy, Él murió por ti y por mí. Y esta palabra nos dice que la vida de Jesús no solo se desvaneció, es más, Jesús previamente había dicho que nadie podía quitar su vida, sino en Juan 10:18 dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces fue Jesús quien fue voluntariamente, Él fue conscientemente, pero más importante, voluntariamente, Él dio su vida por nosotros. Él puso su vida sobre el altar como un holocausto en el Antiguo Testamento que hablaba de un sacrificio mayor que vendría. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto habla de su confianza en Dios, su Padre. Jesús encontró seguridad en las manos de su Padre. Tú y yo también podemos encontrar nuestra seguridad en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial. Y de esa manera señaló el camino a todos que mueren creyendo. Esteban mismo dijo unas palabras similares a esta, aleluya, y cuando él se iba de este mundo porque lo estaban apedreando, aleluya, él tenía la misma seguridad cuando dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y yo quiero decirle hoy, hermanos, que me escuchan, estas son las mismas palabras que continúa siendo usado por un sinnúmero de cristianos que todavía viven en el día de hoy y que también han sido mártires para nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hemos escuchado de situaciones donde personas han tenido que dar su vida por nuestro Señor Jesucristo, por su Dios, y muchas veces escuchamos esa palabra antes de ellos morir, cuando dicen, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y esta es la seguridad que tú y yo tenemos, pueblo de Dios, que me escuchan esta noche. Esta es la seguridad que nosotros tenemos, tú y yo. Porque en 2 de Timoteo 1:12 nos dice, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo quiero decirte que hay seguridad eterna en la cruz de Jesús. Entonces, en conclusión, hermanos, la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la fundación de nuestra fe. El profeta Zacarías profetizó la venida y la muerte de Jesús en Zacarías 13:1, donde nos dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces nuestra pregunta para ustedes en el día de hoy, ¿has estado tú en la cruz? ¿Has llegado tú a la cruz? La cruz significó la muerte para Jesús, pero gloria a Dios que la cruz es el lugar donde nuestra vida es ministrada a nosotros a través de su muerte. En la cruz tú y yo conseguimos nuestra victoria, aleluya. Y yo vamos a permitir que esta palabra maravillosa que Jesús dijo en la cruz del Calvario te hablen a ti. Ahora vamos a resumir esa palabra dicha por Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. Hay perdón para ti en la cruz. Hoy estarás conmigo. Hay salvación para ti en la cruz. Mujer, he aquí tu hijo. Hay amor para ti en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay expiación para ti en la cruz. Tengo sed. Jesús sufrió por ti en la cruz. Consumado es. Jesús fue victorioso sobre el pecado en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay seguridad eterna en la cruz para ti. Aleluya. Así es que en esta noche vamos a entrar a la Santa Cena, pero antes de entrar a la Santa Cena, si hay personas que nos están viendo, que están conectados y no han hecho esa oración para entregar su vida a Jesucristo, vamos a hacer una oración. Tú nos puedes enviar un mensaje privado si hiciste la oración, o si quieres colocarlo en comentarios también para darte seguimiento. Si nunca has hecho o estás apartado o nunca o has cambiado tu estilo de vida antes como era con una relación con Jesucristo, te invitamos a que tú tomes esta decisión hoy de venir nuevamente a Jesús. Así es que recibe a Cristo como tu Salvador en esta noche. Recibe a Cristo como tu Salvador en esta noche. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que cuando lo hemos hecho una sola vez en nuestra vida, esta oración de arrepentimiento ya no la tenemos que hacer. Si hay en tu corazón algo que tú dices, como que yo no me siento que realmente he caminado como Jesucristo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de su palabra me dice que yo camine, yo necesito hacer esa oración. Aún así tú sirviéndole a Dios, yo te invito a que tú la hagas. Aleluya. Dios te ama tanto que lo demostró por medio de su Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Y dice en Juan 3:16 que todo esto nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios desea entregarnos en esta noche. Eso es lo que Dios desea entregarte a ti en esta noche. Aleluya. Dios está dispuesto a perdonarte de todos
tus pecados. Él está dispuesto a perdonarme de todos mis pecados. Todos los días Él está dispuesto ahí para recibirnos. Cristo es el único camino para ser salvo. Jesucristo es el único camino. Ahora yo te invito a que tú inclines tu cabeza ahí donde tú te encuentras en tu hogar. Si tú sientes en tu corazón aceptar a Cristo y cambiar tu vida, tu estilo de vida, que le pertenezca completamente al Señor, yo te pido que tú repitas tras mío esta oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón, de mi vida, de mi alma, para que seas tú guiándolas, para que seas tú transformándolas de acuerdo a los propósitos que tú ya tienes establecidos para mí. En el nombre de Jesús yo te declaro como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues antes de terminar, ¿verdad?, con nuestro servicio de Viernes Santos, queremos tomar unos minutitos para poder hacer la Santa Cena en esta noche. Gloria a Jesús. Y vemos que, pero antes de entrar directamente a la Santa Cena, vemos que el origen de la Santa Cena, un poquito de historiar antes de entrar, es en la noche antes de que Jesús fue voluntariamente a la cruz. Era jueves por la noche, una noche como ayer. Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua y tuvieron una cena juntos, como todos sabemos. Y ahora sabemos que también que la Santa Cena es uno de los sacramentos importantes para nosotros como cristianos, para la iglesia. Y la Biblia no nos dice cuántas veces debemos de celebrar la Santa Cena, pero sí nos dice hacer esto en memoria de mí. ¿Recordando qué? Recordando su origen, que es la sangre de Jesús en la cruz. Recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y si no está familiarizado con la Pascua judía que Jesús y sus discípulos estaban celebrando, esta es una de las fiestas que Dios instituyó para recordar la salida de los israelitas de Egipto. Y esto sucedió debido a las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Y la última siendo el ángel de la muerte, donde el primogénito de cada familia moriría por la plaga. Pero Dios le dio instrucciones específicas a los hijos de Israel que pintaran con sangre los postes y los dinteles de sus casas. Y cuando yo veo la sangre y el ángel de la muerte pasara, seguirá y no hará nada, porque están cubiertos por la sangre de Cristo. Hermanos, esta es la raíz por la cual nosotros celebramos y participamos en la Santa Cena. Y quiero leerle un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y luego en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, hermanos, ya
Nosotros no tenemos que sacrificar un cordero y literalmente ponerle sangre a los postes y al dintel de las puertas de nuestra casa, porque ya Cristo pagó todo por nosotros una vez por todas. Aleluya. Y eso es lo que la Santa Cena representa. Representa yo decir que la sangre de Cristo está sobre mi casa, aleluya. Y no llegará plaga ni mortandad a tu casa, sobre tu casa, aleluya. No vendrá mal a tu casa, no vendrá plaga, aleluya, en el nombre de Jesús. Y mientras nosotros tomamos la Santa Cena juntos, aleluya, hoy yo quiero que todos recordemos eso y proclamarlo, que la sangre de Cristo está sobre mi casa. Ahí donde tú estás, allá en tu casa donde tú estás, tú proclama la sangre de Cristo sobre tu casa. Proclame la sangre de Cristo sobre tu esposa. Esposa, reclame la sangre de Cristo sobre tu esposo. Padres, reclamen la sangre de Cristo sobre tus hijos. Y la sangre de Cristo también la proclamamos sobre la iglesia, el santuario de Savannah, y cada iglesia y cada hogar que está conectada en esta noche. La plaga pasará de vosotros. Aleluya. Y luego en 1 Corintios 11:26 nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, estamos proclamando y estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él regrese por nosotros. Cuando tú tomas la Santa Cena y tomas ese pan, tú estás diciendo: yo creo que Dios me está protegiendo. Yo quiero que sepas que Dios te está protegiendo y Él te ama. Aleluya. Y si tú estás preparado para recibir la Santa Cena en esta noche, yo voy a pedir que usted tomes un pedacito del pan que puedes tener o de la galleta que puede tener en su hogar. Y yo le voy a pedir que usted se lo tome en su mano. Gloria a Jesús. Aleluya. Tome su pan o su galleta en sus manos. Hermanos, los elementos que nosotros usamos no son santos. Estos solamente son simbólicos, sea pan o sea una galletita. Es algo que tú y yo hacemos en lo natural para recordarnos de algo que sucedió en lo espiritual. Esto es simplemente un pedacito de galleta o pan comprado en una tienda, pero representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice: y Jesús tomó el pan, lo bendijo dando gracias y lo partió. Y Él dijo que este pan representa mi cuerpo que fue partido por ti. Estamos recordando eso y la vida de Jesús. Y saben, hermanos, a mí me gusta pensar que cuando yo tomo el pan, estoy tomando a Jesús en mi vida. Estoy proclamando nuevamente que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios. Vamos a tomar, antes de tomar este pan, yo quiero hacer una oración. Ahí donde tú estás, ora conmigo, inclina tu cabeza. Cierre tus ojos, mantenga el pan en su mano y nosotros vamos a orar. Padre, tomamos este simple pedazo de pan o de galleta que representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo tuyo, Señor Jesús. Y te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora mismo tomamos este pan para recordarnos que somos cristianos, que somos hijo tuyo. Pertenecemos, aleluya, a la familia de Dios. Y en el nombre de Jesús tomemos
y comemos de este pan. Gracias. Comamos del pan. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y también tenemos esta copa que tiene un jugo de uva o lo que usted puede tener ahora mismo. Toma la copa en su mano, ahí donde tú estás. Esta copa que simboliza la sangre de Cristo. Y en ese mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, continúa diciendo que de la misma manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, tómala en memoria de mí. La poderosa sangre de Cristo está sobre tu familia. El ángel de la muerte pasó de nosotros. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Aleluya. La sangre de Cristo. Él fue el Cordero Pascual perfecto. Vamos a orar nuevamente ahí en tu casa. Incline tus cabezas, cierran tus ojos. Aleluya. Y oremos. Padre celestial, damos gracias por la sangre de Cristo que nos salva, nos sana, nos liberta, nos transforma. Tu sangre nos bendice. Gracias por la bendición de la cruz de Jesús. Padre, recibimos este jugo simple en nuestras vidas como una representación de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz más de 2000 años atrás. Te damos gracias porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen de la copa. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder estar juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que todos somos de los que estamos conectados desde nuestra ciudad de Savannah o otros lugares de nuestra nación o otros lugares del mundo. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la victoria. Gracias por este servicio, Señor, de Viernes Santo, Señor, Padre Celestial. Padre, te damos gracias, Señor, porque recordamos, aleluya, el perdón, Jehová de la gloria, que tenemos en ti. La salvación que obtuvimos a través de ti. Te damos gracias por el amor tuyo. Te damos gracias por la expiación, aleluya, de nuestro pecado. Te damos gracias porque tú sufriste por nosotros. Aleluya, tomaste el lugar. Damos gracias porque somos victoriosos. Así como tú lo fuiste, también nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y te damos gracias por la seguridad eterna que encontramos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios les bendiga. La iglesia sigue viva. La iglesia sigue respirando. Tú eres la iglesia. Y yo te invito a que puedes decorar tu Facebook de la palabra de Dios. Escribe diariamente versículos de la palabra de Dios. Alimenta a otros. A través de tu Facebook, predica la palabra de Dios. Dios los bendiga. Los extrañamos y les mandamos un abrazo. Amén, amén. Y hasta el domingo, nuestro servicio, domingo de resurrección, desde aquí mismo, a partir de las 1:30 de la tarde. Hasta entonces, Dios los bendiga mucho. Manténgase conectado con tu iglesia, con sus pastores y el uno con el otro. Y gracias a todos que se han conectado en esta noche. Recibe un abrazo virtual de nosotros. Pero antes vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Padre, te damos gracias una vez más por este privilegio, mi Dios,
que tú nos has permitido, Derrama Señor, paz, Señor. a través de estos medios sociales, En el nombre de a llegar a las Jesús. casas de nuestros hijos Padre, espirituales, abraza, aleluya, Señor, de nuestra que iglesia quieras y de sentir todo tu que han abrazo, sido, Señor. se han conectado en esta Abraza, noche, abraza, Padre. Señor. Que esta palabra, Señor, Señor. aleluya, Transforma. transforme sus vidas, Señor. Abraza. Que haya llegado a sus En el corazones, nombre Padre de celestial. Jesús. Las palabras que tú dijiste en la cruz de Calvario son las palabras que llenan nuestras necesidades básicas humanas, Señor. Padre, te pedimos, Jehová de la gloria, que tú guardes a cada uno de tus hijos Señor. a través de estos tiempos difíciles, Sí, a Señor. través de esta crisis, Sí, a través de Señor. esta tormenta, Padre. Estamos cubiertos por la Amén. sangre tuya, Señor, Amén. aleluya. En el nombre de Y Jesús. ninguna plaga En el ni nombre de mortandad Jesús. llegará a la Aleluya. casa de tus hijos, En el nombre porque de estamos Jesús. cubiertos con la sangre Gracias, de Cristo. Señor. En el nombre En de el nombre de Jesús, Jesús. te lo pedimos todos, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Amén.